Es hoy, por fin regresaron las Chivas para este clausura 2026. Después de aquella derrota dolorosa contra Cruz Azul en cuartos de final que la vimos desde el estadio, una derrota muy triste. Pero bueno, Chivas regresó, es lo importante. Antes que nada, feliz año y Navidad a todos ustedes. Ojalá que este año se cumplan sus deseos, sus objetivos y que lo pasen de la mejor manera con sus familias. Y como dicen las mujeres, nuevo año hay que manifestar, que ellas son las que dicen manifiesten. Pues yo me puse ahí un poco ya despintada por los años, pero la playera de Chivas campeón en el año 2017, porque hay que manifestar, amigos. Yo creo que este año puede ser muy bueno para el Club Deportivo Guadalajara y yo elijo creer, se viene la 13. Pero bueno, estuvimos un mesecito y pico, unas cuantas semanas sin saber mucho del Club Deportivo Guadalajara, de las Chivas. Les estuve subiendo videos al respecto en TikTok, pero aquí en YouTube estuvimos un poquito desconectados, así que les voy a contar un poco qué hicieron las Chivas en este lapso. Pues tuvieron pretemporada donde bien se cumplió, goleamos a Irapuato, empatamos con Atlas, que luego en penales ahí como partido amistoso se tiene que desempatar y perdimos, que bueno. Y por último también le terminamos ganando a Leones Negros, así que más o menos una buena pretemporada, que ya sabemos que no sirve de absolutamente nada al final, porque en la pretemporada anterior que ganamos la copa no sé qué, no sé cuántas copas invictos, y luego vimos cómo nos costó al inicio del torneo. También hubieron varias salidas y bajas, se fueron jugadores como Cowell, como el Cone Brizuela, como Chicharito, como Wilke, que está cedido, como Mozo, que otra salida que a mí me dolió un poquito, que ya hablaré más adelante de él. Pero también tuvimos varias llegadas. Llegó el Cuate Sepúlveda contra todo pronóstico, que yo creo que el torneo pasado ni lo hubiéramos pensado. Regresa al rebaño, su segunda etapa, proveniente de Cruz Azul, que aunque ya no era titular, sigue metiendo muchísimos goles. Un delantero de garantías. También llegó para el mediocampo Brian Gutiérrez, fichaje de lujo, jugadorazo que viene por parte del Chicago Fire, el México americano que viene de hacer grandes temporadas allá y que le tengo bastante hype. Y sobre todo creo que lo hizo bien en este partido, que ya fue de una como titular. Además de que no menos importante, se me olvidaba, también regresó Marín de su sesión con el Puebla y va a ser el tercer delantero de las Chivas. Así que nuestros 3-9 son La Hormiga González, actual máximo goleador, el Cuate Sepúlveda, como digo, jugadorazo, delantero que te garantiza goles, y Marín, que tuvo una buena etapa con Puebla, que creo que se fue más o menos un añito. Ahora sí que ya hicimos la recapitulación, toca ir con lo que de verdad importa y por lo que estamos aquí. El inicio de Chivas, el debut en este torneo, y que fue con el pie derecho por parte de los de Milito. Ya el torneo pasado habíamos cerrado muy bien y fue un torneo más que nada de adaptación, de que los jugadores se fueran acostumbrando al esquema de Milito, de ir poco a poco. Al inicio nos costó, cerramos muy bien, pero este torneo ya es para empezar a demostrar lo que se estuvo trabajando toda la temporada pasada, y por lo menos el día de hoy lo vi bastante bien. Porque en el campo solo hubo un equipo serio que propuso, que tuvo la posesión, que fue a ganar el partido, que a nivel colectivo fue mejor, y ese fue el Club Deportivo Guadalajara. Desde el inicio estuvimos muy seguros en defensa y con esa línea más o menos de 5 que le caracteriza a Milito, que ya sabemos, el tal en portería, luego 3 centrales que fueron Romo, Aguirre y José Castillo, ya por las bandas como extremos, extremos no, carrileros barra laterales, estaban tanto el Cotorro como Richie Ledesma, que otra vez fueron vitales a la hora de atacar. Y bueno, también en ataque la verdad es que muy bien, fuimos muy verticales desde el inicio, con juego directo, fuimos a por el partido, con ocasiones, tuvimos varias ocasiones, yo creo que incluso el marcador de 2-0, que fue como quedó el partido, se quedó un poco corto. Lo abordaré un poco más adelante, pero sí, el 11 se completó ya después en el centro del campo con Brian Gutiérrez, que les digo que hizo su debut, con Gobea, que hizo un gran partido, y arriba estuvo Efraín, el Piojo y la Hormiga, el Otaku González. Que ya al minuto 17 empezaríamos este torneo como tiene que ser, como tiene que hacerlo un equipo grande como es el Club Deportivo Guadalajara, y fue ganando y, como no, haciéndose uno de los fichajes presentes, Brian Gutiérrez. Le hace una gran pasada a Richie Ledesma, que se entienden muy bien, se la pasa a Brian y este ve a la Hormiga segundo palo, que lo deja totalmente solo para empujarla. Algunos dicen que fue como un tiro centro ahí, no sé. Para mí lo importante es que le salió como una gran asistencia, primera asistencia en su primer partido,
y Lotaku solo tuvo que definir. Ya en este inicio de torneo se hizo presente el máximo goleador del torneo pasado, el campeón goleador, que vuelve a pedir a gritos esa convocatoria para el Mundial del 2026 y que yo he dicho siempre, no hay debate. Está claro que los primeros dos delanteros son Raúl Jiménez y Santi, los que están en Europa y que tienen más experiencia, jerarquía y lo que tú quieras, pero luego los nombres que se me ponen a comparar a ver si le ganan el puesto a la Hormiga González, es que con todo el respeto del mundo, la Hormiga se los lleva de calle, Berterame, incluso el Cuate, o sea, el Cuate este torneo va a ser la banca de la Hormiga, es que no hay comparación. El mejor delantero de la liga es mexicano y se llama Armando González, tiene que ir. Para mí, de hecho, sería un insulto que no vaya, sería igual o peor que lo que le hizo el Tata en el Mundial pasado en 2022 a Santi Jiménez cuando ya era figura con el Feyenoord y prefirió llevar a Funes Mori y demás cascajitos ahí que fueron. Pero bueno, que me desvío, ese es otro tema. Este gol hizo que las Chivas ganaran mucha confianza porque si bien estaban siendo mejores, también Pachuca como que por momentos llegaba a animarse tras una desconcentración, alguna ahí pared que hacían, pero no, este gol terminó de confirmar lo que fue el partido, que fue solo de un lado, como dije al inicio, fue solo de Chivas y empezamos a tener bastantes ocasiones. Brian, por ejemplo, estuvo cerca de marcar en dos ocasiones, sobre todo una de larga distancia que pasó muy cerca. Romo tuvo otras dos, una muy clara que le pegó mal, pero pues bueno, no es su rol es defender y dar pases largos, que eso lo hizo muy bien. Ya hablaré también de esos pases largos más adelante. Richie tuvo una que iba a ser un golazo que la baja con pierna derecha y con ese mismo control se la recepcionó a la pierna izquierda y termina dando un tiro que pasó rozando el palo. La verdad es que una pena. Iba a ser un golazo, que otra vez Richie haciendo un partidazo, jugador caro como siempre Richie, dando cátedras en la banda derecha del Guadalajara. El Cotorro tuvo dos que casi se me olvida, o sea, como digo, Chivas tuvo para meter muchos más goles, o sea, para mí el 2-0 pudo ser perfectamente un 3-0 y nadie se hubiera quejado. En ese momento se le estaba resistiendo un poco el gol a las Chivas, pero ya en el segundo tiempo llegó una jugada espectacular del equipo a nivel colectivo, una jugada de muchos toques, donde salimos desde atrás. Romo da un pelotazo largo, Romo o Tony Kroos, yo no sé quién fue porque vaya balón y con qué precisión para Efra, que este levanta la cara, ve a segundo palo que está Aguirre totalmente solo y como con la mano le da un pase a Aguirre para solo empujarla. Nuestro Camavinga mexicano, como siempre, polivalente, que da igual la posición que lo pongan, central, lateral, termina rindiendo de gran manera como el torneo pasado y en la primera jornada ya se hizo presente. Una jugada que te habla del nivel que tienen muchos jugadores de la plantilla, que se encuentran con confianza no solo en ellos mismos, sino que también con el esquema del profe Milito y que refleja la unión que hay en el vestuario. La verdad es que ya el torneo pasado se fue formando un gran vestuario, lo veíamos y lo dijeron los mismos jugadores, que figuras como Javier, como otros jugadores con experiencia, pues daban ese equilibrio, los orientaban y hoy se vio más de lo mismo, un equipo que está muy unido, que va por el mismo objetivo, que es lo mejor para las Chivas, que es ganar. La verdad es que estas son grandes noticias para todos los chivermanos, por fin nos podemos dejar de malos vestuarios, que de egos, de problemas con un jugador. Bueno, ahorita yo creo que está muy bien equilibrado el equipo, Milito ha hecho grandes cosas también a nivel vestuario y por ese lado podemos estar tranquilos. Ahora hablando un poco del Pachuca, pues muy flojito, o sea, sí tuvieron una ahí clara donde tuvo que intervenir el Tala, pero fuera de esa, ya en el segundo tiempo una aislada más o menos sobre el final, pero poquito lo de los Tuzos, esperaba un poquito más, que pusieran más resistencia, que fuera un partido más parejo, sobre todo también porque regresaron jugadores importantes del Oviedo como Rondón, que entró un poquito ahí sobre el final, pero poco. Lo único que puedo destacar y que yo como chivermano estoy más que feliz fue el regreso de Mozo al Akron, que pareció como de guión. Primer partido desde que salió de las Chivas, después de varios años que estuvo en el equipo, un jugador muy querido. Su primer partido y su debut con el Pachuca terminó siendo en el Akron y contra las Chivas. La verdad es que me alegra mucho por Mozo, ojalá que ya tenga los minutos que le gustaría, la relevancia, la titularidad asegurada como creo que debe de tenerla. Es un jugadorazo, alguien que me encanta. A mí me duele un poquito todavía su salida porque como yo dije en TikTok, creo que es un jugador que nos pudo aportar bastante a nivel vestuario y a nivel futbolístico, tal vez no como titular. Sé que Richie es indiscutible, se ha ganado el lugar y le ganó a Mozo la temporada pasada, pero yo sentía que igual Mozo podía aportar bastante, que esa es otra cosa. También es cierto que
hay que respetar las salidas que tiene Milito, porque esta decisión de que saliera fue tanto del cuerpo técnico como de la directiva. Y si vamos a confiar en el proyecto de Milito, tiene que ser al 100% y en todas las líneas, tanto en llegadas, salidas, planteamientos y decisiones. Como digo, inicio perfecto de las Chivas, ganaron, gustaron en la jornada 1 aquí en el Akron, pero esto solo es el inicio de un gran camino, no importa que empieces como tal ganando, sino cómo terminas. Ya lo vimos el torneo pasado que empezamos muy flojito y nos terminamos colando entre los primeros de manera directa después de que hilamos varias victorias consecutivas y jugamos bien. Ojalá que esta racha siga, que no sea como el torneo pasado que vayamos para abajo, que sigamos ganando, gustando, terminemos entre los primeros lugares, que también es algo importante para cerrar en casa, algo que nos terminó pesando en esa derrota contra Cruz Azul y tocará demostrarlo en la segunda jornada que va a ser entre semana contra Juárez allá en Chihuahua, que es un campo que nunca se le hace tan fácil al Guadalajara, pero igual yo decido creer. Vamos, chivermanos, confiemos en este torneo, confío en este año y ojalá que se venga la 13. ¡Vamos!